Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ocías, Ocías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Hoy me presentas toda tu genealogía iniciando desde Abraham. Y reconozco que me cuesta leer todos estos nombres judíos que a mí, en pleno siglo XXI, no me dicen mucho. No sé quiénes son, no conozco sus historias, ni cuándo ni dónde vivieron. Sé que como verdadero hombre te tuviste que insertar en una familia, con una historia, pero te pregunto, Jesús, ¿qué me quiere decir Mateo con esta larga lista ancestral? En primer lugar, leyendo con detenimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, veo cómo el primer título que te da Mateo es el de hijo de David y después hijo de Abraham. Así, como hijo de David, eres la respuesta de Dios Padre a las expectativas del pueblo judío, y como hijo de Abraham, eres fuente de bendición para todas las naciones. Por otro lado, veo con sorpresa cómo aparecen nombres de mujeres, cuando lo normal en las genealogías de tu cultura era incluir solo nombre de varones. Intuyo que si aparecen 5 mujeres es porque tienen un significado especial. Investigando, veo que las 4 son extranjeras, que tendrán hijos fuera de los modelos habituales y no cumplirán con las normas de pureza de tus tiempos, Jesús. Tamar, una cananea, viuda, se viste de prostituta para obligar al patriarca Judá a que sea fiel a la ley y le dé un hijo. Rahab, otra cananea, de Jericó, era una prostituta que ayudó a los israelitas a entrar en la tierra prometida. Ruth, una moabita, viuda y pobre, que optó por quedarse al lado de Noemí y adherirse al pueblo de Dios. De ella nacerá el abuelo del rey David. Betsabé, una hitita, mujer de Urías, que fue seducida por el rey David y quedó embarazada de él. Ante este hecho, el rey David cometió el pecado de mandar matar a su esposo. Y ante estas mujeres que no cumplen con las tradiciones judías ni siguen los patrones establecidos, ¿qué puedo pensar? Veo que tu pasado es humano, muy humano. No es perfecto, hay pecado, caminos torcidos, miedos, sorpresas y sobre todo, un Dios Padre que conoce al hombre y no se escandaliza. Toda esta lectura me llena de esperanza, porque vienes de mi carne y tu herencia es la misma que la mía, tocada profundamente por el pecado, pero llamada a ser redimida. Gracias, Jesús, por enseñarme que eres como yo, en cuanto hombre, que no te asustas de tu historia ni de tu pasado,
sino que lo asumes y redimes. Y también conmigo y con mi historia haces lo mismo. Gracias también por esa quinta mujer llamada María, mujer perfecta, modelo de silencio y virtud, de la cual estoy profundamente enamorado. Es mi Madre del Cielo y me cuida y me protege siempre. Como propósito, te invito a rezar por tu familia para ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de su pasado y de su presente, y agradece a Dios el don recibido en cada miembro de tu familia. Que esta también sea nuestra intención. Vamos a pedir por nuestras familias, para que perdonemos el pasado y también nosotros nos comprometamos en este presente y en el futuro. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hoy 17 de diciembre, la Iglesia celebra principalmente a San Lázaro de Betania, amigo muy cercano de Jesús, hermano de Marta y María, a quien el Señor resucitó de entre los muertos como signo poderoso del amor de Cristo sobre la muerte y la vida eterna. Lázaro se convierte en símbolo de esperanza y de la promesa de resurrección, ya que Jesús lo llama desde el sepulcro y lo trae de nuevo a la vida, manifestando así su poder y amor infinito. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 422. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Numeral 423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato. Durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. En el numeral 456 nos dice que con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido.
todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Numeral 488. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Todos estos numerales nos llevan al conocimiento y a la declaración de nuestra fe. Jesús es Hijo de Dios y engendrado en el seno de María Santísima. San León Magno expresa sobre la genealogía de Jesús que de nada sirve decir que nuestro Señor, Hijo de la Virgen María, es verdaderamente hombre si no se cree que lo es tal como lo proclama el Evangelio. Cuando Mateo nos habla de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham, dibuja, a partir del origen de la humanidad, la línea de las generaciones hasta José, con quien María estaba desposada. Lucas, al contrario, remonta desde Jesús los peldaños sucesivos hasta llegar al comienzo del género humano. Con ello demuestra que el primer y el último Adán son de la misma naturaleza. Ciertamente que era posible a la omnipotencia del Hijo de Dios para dar la instrucción y la justificación necesarias a los hombres, manifestarse de la misma manera que se apareció a los patriarcas y a los profetas, bajo forma carnal. Por ejemplo, cuando luchó con Jacob o cuando se puso a conversar con Abraham y aceptó el servicio de su hospitalidad hasta el punto de comer lo que éste le ofreció. Pero estas apariciones no eran sino signos, imágenes del hombre cuya realidad anunciaban, sacada de las raíces de sus antepasados. El misterio de nuestra redención, dispuesta ya desde antes de los siglos, desde la eternidad, no podía llevarla a cabo ninguna imagen. El Espíritu no había aún descendido sobre la Virgen María, ni el poder del Altísimo la había cubierto con su sombra. La sabiduría no se había construido todavía una morada para que el Verbo se encarnara en ella, y de esta manera la naturaleza de Dios y la del esclavo se unieran en una sola persona. El Creador del tiempo naciera en el tiempo, y aquel por quien todo fue hecho fuera engendrado entre todas las criaturas. Si el hombre nuevo no hubiera asimilado la carne de pecado y cargado con nuestra vejez, si él, consubstancial al Padre, no se hubiera dignado tomar de la sustancia de su madre y asumir nuestra naturaleza, excepto el pecado, la humanidad hubiera seguido siendo prisionera y a merced del demonio, y nosotros no podríamos gozar de la victoria triunfal de Cristo, porque su existencia hubiera tenido lugar fuera de nuestra naturaleza. Es, pues, de la admirable participación de Cristo, de nuestra naturaleza, que nace para nosotros la luz a todas las generaciones. En el Salmo 33 nos dice:
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con todo el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Y ahora escuchemos del Libro del Cielo, del volumen 19 de marzo 6 de 1929, lo que Jesús le dijo a Luisita. Hija mía, así como fue de mi mamá, que no se supo otra cosa que lo que fue necesario, que yo era su hijo y que por medio de ella vine a redimir las generaciones humanas, y que fue ella la primera en la cual yo tuve mi primer campo de acciones divinas en su alma, todo el resto de los favores, de los mares de gracia que recibió, quedó en el sagrario de los secretos divinos. Pero sin embargo, se supo la cosa más importante, más grande, más santa, que el Hijo de Dios era hijo suyo. Esto para ella era el honor más grande y que la ponía por encima de todas las criaturas. Volumen 9, julio 4, 1910. Mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas. En vida fui despreciado. Los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte. Aún sobre la cruz hubo insultos. Pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome por verdadero Hijo de Dios. Mis mismos discípulos tomaron valor y aún aquellos ocultos se hicieron atrevidos y pidieron mi cuerpo, dándome honorable sepultura. Cielo y tierra a plena voz me confesaron Hijo de Dios. Del volumen 14 del 8 de abril 1922. Dice Jesús: cuando vi la inteligencia humana deformada, mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible, yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía a mi Padre Celestial, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Pero esta voluntad, cuánto se ha desfigurado. De libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Ah, es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más. Cómo ha descendido de su nobleza. Da asco mirarla. Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría y la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero, ¡ay de mí! ¡Qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura! De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios,
pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo queda contristado el eterno amor? Volumen 12, enero 10, 1921. El primer sí en mi fiat lo he pedido a mi querida mamá. Y, oh potencia de su fiat en mi querer, en cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hicieron uno solo. Mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió, y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Solo en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud, la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito. En cuanto dijo fiat mi, no solo se posicionó de mí, sino también de todas las criaturas, de todas las cosas creadas. Sentía todas las vidas de las criaturas en ella. Y desde entonces comenzó a hacerla de madre y de reina de todos. ¿Cuántos portentos no contiene este sí de mi mamá? Si los quisiera decir todos, jamás terminarías de escucharlos. Sea por siempre bendita y alabada nuestra Madre Santísima. La genealogía de Mateo no es un prólogo secundario, sino una profesión de fe. La Iglesia proclama que el Hijo Eterno de Dios entra realmente en la historia, asumiendo una humanidad concreta, marcada por la fragilidad y el pecado, sin dejar de ser Dios. El Catecismo confiesa que esta encarnación sucede en la plenitud de los tiempos, no por necesidad histórica, sino por designio eterno de amor. Por eso San León Magno afirma con fuerza que no hay redención sin verdadera carne, y que las antiguas teofanías eran solo figuras de esta realidad definitiva. Y en el libro del cielo se revela la raíz más profunda de este misterio. El Verbo no solo asume carne, sino que viene a rehacer en el hombre lo que quedó deformado, comenzando por la voluntad humana, restaurándola en el fiat divino. Y María aparece como el nudo entre la historia y eternidad. En ella, el fiat humano se une al fiat eterno, y la genealogía culmina no en un nombre más, sino en una persona viva, Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Unámonos en la oración. Señor Jesús, Hijo eterno del Padre, nacido en el tiempo de una virgen, recibido en una historia concreta, te adoramos como verdadero Dios y verdadero hombre. Tú no despreciaste nuestras raíces, ni rechazaste nuestra fragilidad,
Entraste en nuestra genealogía para sanarla desde adentro. Te pedimos que tu voluntad divina venga a rehacer en nosotros lo que el pecado desfiguró. Nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria. Haznos vivir en el fiat eterno, como Mamita María vivió, para que también nuestra historia sea lugar de encarnación, alabanza del Padre y triunfo de tu amor. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Lázaro, rogad por nosotros, para que el Señor nos resucite sobre la muerte a la vida eterna. Fiat.